Buenos días, compañeros. Maestro, nosotros somos el equipo número 6. Les vamos a presentar el tema de la clasificación de suelos según su capacidad de uso y aptitud de riego. Mis compañeros son María Guadalupe Hernández Herrera, Mendoza Martínez María Vianey, Orozco Nepita Heriberto, Sánchez Emanuel y una servidora Fabiola Janet Castillo Velázquez. En la presente investigación se tiene como objetivo dar a conocer las características que influyen en la aptitud para el regadío. De esta manera, daremos a conocer algunos aspectos a tomar en cuenta para tener un mayor aprovechamiento y eficiencia del agua utilizada, así como identificar sus características y viabilidad en el riego de cultivos específicos. También profundizaremos en la clasificación de los suelos según su capacidad de uso e identificación de los mismos. Bueno, para comenzar, hablaremos de la clasificación del suelo según su capacidad de uso. La capacidad de uso de los suelos es una clasificación técnica interpretativa basada en los efectos combinados del clima y las características permanentes del suelo, y que tiene por objeto agrupar a los suelos existentes en clases según su capacidad de uso, para señalar su relativa adaptación a ciertos cultivos. Esto de las clasificaciones está basado también en la capacidad que tiene la tierra para producir, señalando las limitaciones naturales que ella misma tiene. La clasificación de los suelos según su uso es indispensable para mostrar y localizar en forma simple y resumida sus potencialidades y limitaciones para el uso agrícola, ganadero y forestal, tanto en condiciones de riego como secano. Esto nos quiere decir que gracias a la clasificación técnica que existe de las capacidades de uso, podemos nosotros identificar si un suelo es viable para cierto cultivo o no, y de esta manera ahorrarnos el fracaso de nuestro cultivo, o que en otras ocasiones el suelo no cuente con los nutrientes suficientes para determinado tipo de cultivo que querramos establecer en la zona. Las unidades de capacidad de uso. Estas unidades evitan el buen desarrollo de un cultivo. Algunas de ellas son los suelos que presentan una estrata arenosa, gruesa o con muchas gravas. Entonces esto limita la retención de humedad y la penetración de las raíces. Otra podría ser la erosión actual o potencial por agua o viento, el drenaje o riesgos de inundación. Otra sería el subsuelo o sustrato de permeabilidad lenta o muy lenta, las texturas gruesas o congravas en todas las unidades pequeñas del suelo, o las texturas muy finas en el pedón o las unidades pequeñas del suelo. La salinidad o alcalinidad suficiente para constituir una limitación o riesgo permanente. También los suficientes fragmentos de rocas superficiales. También los helechos que son muy rocosos en zonas de arraigamiento. Y la baja fertilidad inherente del suelo. Esto es cuando hay una acumulación de sales inorgánicas en el suelo.
Algunas de sus clasificaciones son tierras aptas para cultivos intensivos y otros usos. En él se incluyen todas las tierras generalmente arables y adecuadas para cultivos intensivos y permanentes. Número 2. Tierras aptas para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal. En este se incluyen tierras que por lo general no son adecuadas para cultivos intensivos, aunque lo serían para cultivos agronómicos permanentes, pastoreo y actividad forestal. Número 3. Tierras marginales para uso agropecuario. Comprenden la clase 7 que agrupa a las tierras inapropiadas para uso agropecuario y que están relegadas para propósitos de explotación de recursos forestales. Número 4. Tierras no aptas para fines agropecuarios ni explotación forestal. En su mayoría, tierras situadas en las cimas de las montañas que tipifican el paisaje abrupto y escarpado de la región Darienita. Ahora hablaremos de lo que es la aptitud de riego. Es importante comprender que cuando hablamos de la aptitud nos referimos a todas esas características que tiene el agua y a su vez influyen en esta aptitud para el uso que le vamos a dar a esa agua. Cuando vamos a hablar de aptitud, es importante que nosotros nos definamos cuál es el uso que le queremos dar a esa agua, ya sea agua potable, industrial, para riego, cualquier otro tipo de agua, aunque en este caso se está hablando de una aptitud para riego. Entonces, nosotros podemos llegar a tener aguas de mala aptitud y esto generará un efecto adverso sobre la producción de los cultivos, ya que se encuentra directamente relacionado la aptitud de agua para riego con la producción de los cultivos. Ahora también es muy importante destacar que el regar implica que relacionemos el suelo, el cultivo y el agua, ya que si el agua tiene baja o nula aptitud, se reduce el potencial de la producción y con esto el rendimiento de nuestro cultivo es mucho menor y al mismo tiempo afecta de manera directa al suelo que está sustentando el cultivo, el cual nos permite almacenar el agua para riego. Los aspectos que destacan aquí sería nosotros considerar que el primer paso que debemos dar si estamos interesados en incorporar el riego en cualquier establecimiento es que tenemos que determinar si el agua con la que contamos es apta o no para regar y si tenemos la cantidad suficiente. Otro de estos puntos sería los acuíferos se ubican a cierta profundidad por debajo de la superficie, pero no siempre, por razones de cantidad y calidad. Esa agua puede o no utilizarse para el riego. La localización y análisis de acuíferos se realiza en base a distintas técnicas que incluyen aspectos geomorfológicos de los terrenos, estudios de agua de pozos y existencia en el área, estudios geoeléctricos, perforaciones de prueba y análisis de laboratorio. Cada uno de estos estudios aporta datos que permiten localizar con precisión las fuentes de agua aptas para riego, en cantidad y calidad, como para arribar a un buen resultado técnico y económico en el proyecto de riego. La cantidad de agua que rinde una perforación determina el dimensionamiento de los sistemas de riego, la superficie y los cultivos que se pueden regar. Puntos a tomar en cuenta. Uno de los puntos a tomar en cuenta es que en cuanto a la calidad, los problemas más comunes originados por el uso de aguas no aptas para riego son la salinidad y la solubilidad que producen en los suelos, sodiacicidad. La alta concentración de sales disminuye la posibilidad de las raíces de absorber agua. La elevada concentración de sodio reduce la permeabilidad del suelo y por lo tanto la velocidad de infiltración del agua.
Las aguas de mala calidad pueden además producir efectos tóxicos sobre los cultivos. Las clasificaciones aceptadas internacionalmente que determinan la amplitud del uso de agua para riego fueron realizadas para climas áridos y semiáridos, donde el agua de riego es el principal o el único aporte para los cultivos. Por eso las categorías de actitud o peligrosidad del agua deben usarse como referencia a ajustar según las condiciones del lugar en el que se desarrolla el proyecto. Pero antes de instalar un equipo, los estudios deben realizarse para no utilizar aguas que puedan causar perjuicios casi irreversibles en el suelo y para asegurar buenos resultados. Y pues este sería el cuestionario que tendrán que realizar nuestros compañeros de nuestra exposición. Como conclusión general, en la actualidad, tanto el pequeño como el gran productor pueden acceder a sistemas de irrigación, considerando las ventajas que poseen. Así, obtendrán cosechas de calidad, con mayor rendimiento por planta, bajando los costos en mano de obra como en cuidados culturales. Cada equipo puede adecuarse al tipo de trabajo, la superficie del cultivo y un costo-beneficio ajustado al trabajador del campo que lo quiere. Además de que con una buena clasificación de suelos es mucho más factible poder cultivar dentro de un terreno, el cuente con la disponibilidad suficiente para que el cultivo pueda desarrollarse de una manera más eficiente. Bueno, para concluir, pasamos con las conclusiones personales. Y en mi conclusión personal, creo que el tener una clasificación de suelos basada en su capacidad de uso es una de las mejores maneras para que el productor pueda de una manera más fácil identificar las características con el suelo que cuenta y de la misma forma poder tener un mayor porcentaje de éxito en su planeación para sembrar algún tipo de cultivo. De esta manera, el uso de sistemas de riego es esencial, ya que es factible también de la misma manera poder identificar los grados de salinidad y pureza con los que su agua cuenta y así poder tener un cultivo más sano y poder tener más éxito. Como conclusión personal, yo llegué que el riego es de mucha importancia, ya que refuerza la producción agrícola. Además, nos permite una optimización en la tierra. Así también podemos conocer sus diferentes clasificaciones. Me refiero a los suelos. Es otra importante técnica, ya que su uso es considerado indispensable para el agrupamiento de los suelos en capacidad de uso.
Yo llegué a la conclusión que el manejo de los sistemas agropecuarios y la definición de prácticas suplementarias de riego requiere, además de los estudios propios del agua, como la cantidad y la calidad, de un análisis integrado de las características climáticas. Con lo anterior, llegué a la conclusión de que tanto la capacidad de uso como la aptitud para riego son de gran importancia, ya que de ellas depende que tengamos una buena producción del cultivo, porque estas toman en cuenta factores como es el suelo y sus características, el clima, el agua, y a la vez cómo influyen de forma directa en la producción de nuestro cultivo e impactan en el suelo. Como mi conclusión es que la capacidad de uso como la actitud de riego son muy importantes, pues debido a ellas podemos obtener grandes producciones en los cultivos, ya que estas toman en cuenta tanto el suelo como el agua, y más factores como el clima, y pues esto influye a la producción de los cultivos y cómo se mantienen las características del suelo. Bueno, esto sería todo. Esperemos haya sido de su agrado. Gracias, compañeros y profesor.